Todo esto que me está sucediendo comenzó hace aproximadamente creo que 6 años, si no me recuerdo, creo que yo tenía 13, por ahí 13 o 14, no recuerdo bien cuándo fue el momento en que empezó todo eso ni la edad que yo tenía. Lo que sí recuerdo es que a cierta edad, de los 15 o 14 años, 13 capaz, yo empecé a ver cosas que no tenía que ver. Es decir, que yo empecé a ver cosas que en realidad no estaban o que no tendrían que estar. A todo esto me costó mucho adaptarme a esto porque aparte de empezar a ver cosas que no tenía que ver, empezaba a sentir energías y cosas que no quería sentir, que no quería ver y que en realidad no me gustaban. No me gustaban por el hecho de que yo no creía en estas cosas para nada hasta ese entonces. No quiero enfocarme en esto, pero sí quiero contarles que bueno, yo al fin y al cabo decidí vivir con esto y decir, bueno, o me acostumbro porque ya veía que no había formas de que se fuera. Van pasando los años y bueno, ya se me hace costumbre ver cosas que no tendría que ver. Quizás hasta hablar con personas que no tenía que hablar o escuchar voces que no tenía que escuchar. Terminé yendo a otras personas que saben más sobre este tema para que me ayudaran porque estaba muy asustado, de verdad, en ese momento entonces estaba muy asustado. Al pasar un tiempo, creo que ya cuando yo tenía ya 16, es que yo encuentro algo malo, algo que no me gustaba. Al comienzo yo lo veía como una sombra sin forma absoluta, pero la particularidad de esta sombra es que era negra. Y lo que yo notaba es que al comienzo era una sombra sin forma, solo con una forma humana, pero no se distinguía bien los rasgos ni nada, solamente era una sombra. Pero sí sé que cuando esa sombra estaba cerca yo me sentí asustado, me sentí inseguro, me sentí indefenso en realidad. Fue pasando el tiempo y fui notando actitudes cambiantes en mí. Noté que yo estaba más irritante, me enojaba mucho más rápido que antes, estaba súper enfocado en eso y no estaba enfocado en realidad en lo que estaba pasando en mi vida. Me estaba concentrando en eso que estaba viendo, que cada vez hacía más seguido y se hacía más constante los encuentros con esta entidad, por así decirlo. La cuestión es que pasan el tiempo, pasan las semanas, los días, y esta entidad toma su forma de una persona adulta, de una persona grande. Cuando veía yo a esta entidad, bueno, la veía a veces cuando estaba solo, si es que estaba solo a veces en casa unos momentitos, ahí lo veía como que sabía cuándo aparecer, sabía cuándo tenía que aparecer y cuándo no. Y más bien cuando me acostaba a dormir. Cuando me acostaba a dormir es como que sentía su presencia, no lo veía, pero sí sentía que él estaba acechándome, como diciendo, no cerré los ojos. Y esto llevó a que yo me durmiera tarde y empezara a descansar cada vez menos. Cuanto más tiempo fue pasando, yo me sentía más cansado por no dormir, por falta de sueño, y como que esto se aprovechaba de eso, y es como que se alimentaba del sueño que yo no tenía. Y al yo tener más sueños estaba más débil, y entonces como que eso se aprovechaba de mí. Al pasar un tiempo él notó que yo le tenía miedo, y al parecer eso es lo que él no quería, es como que se quería acercar cada vez más a mí, y cada vez yo le tenía más miedo. Entonces pasó a tener la forma de una niña y un niño. Es como que iba cambiando sexos, era un niño y luego era una niña, pero chicos, como niños de 9 años u 8. La cuestión es que el niño tenía una particularidad y es que se parecía a mí cuando yo era pequeño, o sea, tenía el pelo como yo lo tenía antes, cuando yo era chiquito, y eso me asustó un poco, porque no sabía cuáles eran las intenciones, pero sí sabía que buenas no eran, dado lo que yo sentía cuando esa entidad estaba cerca. Cuando él se hace niño o niña, había una particularidad que tenía exactamente igual a la de ese ente como persona mayor, que eran sus ojos. Sus ojos llamaban mucho la atención porque eran amarillos. Y era lo único que yo podía ver, solo podía ver la silueta y los ojos, no podía ver la boca, nada, solamente la forma y el ojo, los ojos, es lo único que podía ver. A pasar el tiempo yo con mi falta de sueño y todo, yo estaba
totalmente exhausto, lo que llevó al lugar a que no sé si él se alimentó de eso, se hizo, no sé qué fue lo que pasó, pero esa energía o ese ente, por así decirlo, comenzó a hablar. Yo lo escuchaba y era el único que lo escuchaba. Y las personas cercanas a mí se daban cuenta cuando yo tenía ese problema que él aparecía por mis actitudes cambiaban, me volvía tímido o me enojaba mucho. La cuestión es que este ente decía cosas muy feas. Yo escuchaba que él me hablaba y me decía que él no pertenecía acá, que yo era fuerte, que tenía una energía particular y que tenía que irme con él, que no podía estar en este mundo más. Lo que llevó a conversar y a estar cerca de él. Y me lograba convencer de cosas que yo no quería. La cuestión es que hace un tiempo yo superé todo esto hace algunos años, pero es una cuestión que yo creí que ese ente se había extinto, por así decirlo, extinguido, no sé cómo que se dice, que ya no estaba, que ese ente se hacía extinto ya hace mucho tiempo y que no estaba en mí. Yo creí eso hasta hace 3 días.